Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Doris Jacqueline López Duarte. Hoy voy a exponerles sobre las organizaciones como cerebro a través de la metáfora de Morgan. Las empresas cerebro son aquellas que se centran en las habilidades de aprendizaje, en los procesos que se desarrollan a través de la inteligencia de la organización. Esto significa que las organizaciones son capaces de desarrollar sistemas de procesos de información en los cuales se toma decisiones en una unidad central y esa unidad central puede hacer que funcionen otras diversas unidades de la organización si siguen las normas, procedimientos que se van diseñando a nivel de la planificación estratégica. Se fundamenta principalmente en que se homologa la organización a un cerebro, por lo que en la organización existe una unidad que es foco o está dedicada a la gestión, a la gestión de la información y de los datos. Toma en consideración que en las organizaciones nunca se procesa perfectamente la información, pues porque la información fluye de diferentes unidades, que es importante fortalecer el concepto de aprendizaje en las organizaciones, ya que esto se vincula con la idea de la evolución organizacional y se presenta la idea del holograma dentro de la estructuración de la información, ya que asemeja a la organización como un cerebro y si alguna parte de la información llega a desaparecer, esta organización va a poder completarla con otras partes o con otras unidades. Existen diversas posturas de varios autores que tomó Morgan para tomar esta metáfora. Entre ellas está la postura del investigador Jerry Taylor sobre la diferencia entre el cerebro y las máquinas, que lo realiza mediante una investigación de unos ratones de laboratorio, los cuales les extrae una parte o una corteza de su cerebro y ellos pueden seguir encontrando cómo moverse a través de un laberinto, inclusive cómo seguir avanzando a pesar de que se les quita una parte de su masa encefálica, de su cerebro, para efecto de la actividad motora. Entonces, aquí pues él se genera una pregunta o consulta si será posible diseñar organizaciones de la manera que tengan la capacidad de llegar a ser tan flexibles, resistentes y como la inventiva como la de un cerebro. Y toma en cuenta imágenes del cerebro que han sido expuestas por Sharon Bailey, en donde el cerebro se asemeja a un sistema de información microinformático, en donde tenemos una red de computadoras bastante compleja o a una red de comunicaciones a través de impulsos o a una red de cable a través de imágenes o a un centro de almacenamiento, una biblioteca digital, o podríamos llamar nosotros la nube, a un sistema de reacción química, a una caja negra a nivel de la inventiva de la organización, a llamamos sistemas lingüísticos a través de símbolos y más recientemente a través de los sistemas holográficos en donde si una parte falla o se daña, otra parte es capaz de reproducir enteramente el proceso. Ese proceso de información en la toma de decisiones y diseño organizacional es lo fundamentó en las investigaciones realizadas por Herbert Simon y James Mars, en donde toma en cuenta el paralelismo entre las decisiones a nivel de las unidades de gestión de la organización y dice que existen algunas limitantes ya que se actúa en base a información incompleta o información que va destinada de una unidad a otra, que también existe un número limitado de alternativas de acuerdo a las funciones o a las reglas que se dan en la organización. Esa toma de decisiones que se da es incapaz de aportar valores exactos porque va de acuerdo a una sola visión, porque existe algo que se llama la racionalidad fronteriza o los límites de la racionalidad humana que se encuentran institucionalizados en una organización, porque hay una serie de normas, una serie de lineamientos que limitan a que esa organización se incentive y tenga una toma de decisiones un poco más dinámica. Y en la primera parte, pues establece o presenta a las organizaciones como un sinónimo de su sistema de información bajo tres vertientes. La vertiente de la microinformática, la capacidad de la descentralización, la naturaleza y el control del trabajo, y los sistemas de información cuando son capaces de transformarse estructural y espacialmente. Aquí podemos ver cómo la microinformática ha ido avanzando
y sistemas rudimentarios o inclusive procesos rudimentarios que exigían de grandes volúmenes de trabajadores, ahora se hace mucho más dinámico de una manera mucho más rápida. De los procesos industriales, en los mismos procesos de actividades operativas y administrativas, podríamos poner como ejemplo nuestra parte contable. La capacidad de la descentralización de la naturaleza y el control del trabajo, podemos observar que ya inclusive los trabajadores no necesitan tener al lado a su jefe o a su supervisor para que realicen o desarrollen las funciones. Inclusive existen funciones que se encuentran descentralizadas dentro de una misma organización. Y donde estos sistemas de información, de acuerdo a toda esa información que se recauda y que se analiza, se puede llegar a transformar estructural y espacialmente, tal como ha sucedido en este caso a nivel de la pandemia, en donde las organizaciones han tenido que reinventarse. En la comprensión de los sistemas de la organización como un sistema de información, es importante que se tome en cuenta que las tareas requieren de gran cantidad de información para poder ser procesada y para analizarse esa información y tomar decisiones. ¿Por qué? Porque existen diferentes formas de énfasis en el análisis de la información y que se manipula, se controla en este caso el riesgo, la incertidumbre de esa organización cuando se encuentra la forma de controlar las salidas de esa información, estableciendo objetivos y metas que se quieren obtener dentro de la organización, y también se controlan las conductas de los miembros de la organización a través de las normas y programas. Dentro de esta parte de la información, de los sistemas de información, es muy importante tomar en cuenta las investigaciones realizadas por Norbert Wiener, que fueron tomadas en este caso por Morgan, para analizar la cibernética, el aprendizaje y el aprendiendo a aprender, en donde se fundamenta en 4 principios principales que son capaces de sentir, controlar y explorar aspectos significativos de sus entornos, que son capaces de comunicar esta información a las normas operativas que seguían un comportamiento del sistema, que son capaces de detectar desviaciones significativas de las normas y son capaces de iniciar las acciones correctivas cuando se detectan las discrepancias. ¿Esto qué significa? Que la organización es capaz de tomar la información que obtiene, procesarla e incentivar a los miembros de su organización a que corrijan los errores que presentan y que aprendan de esos errores para poder determinar cuál es la diferencia que hay entre lo propuesto y lo que se está ejecutando. Aquí podemos ver nosotros la forma de la parte de aprendizaje, que está el sistema de bucle simple y el sistema de bucle doble. En el sistema de bucle simple lo que hacemos nosotros es que se detecta una falencia, se toma en la norma o el procedimiento que se tiene que adecuar, se aplica el correctivo y se sigue realizando. Mientras que en el bucle doble nosotros podemos ver que existe un segundo paso, que es en este caso el análisis crítico, interpretativo de esa decisión, de ese error que se ha presentado, para poder argumentar y criticar el mismo y analizarlo a nivel del crecimiento de la organización. Podemos aquí en el aprendizaje bucle simple, ven que se basa en cuanto a la habilidad de detectar el error y corregir el error, ya con unas normas predeterminadas, mientras que este bucle doble se tiene una visión como más amplia de la situación y se cuestiona la importancia de la norma de operación que se estaba realizando. En las barreras del aprendizaje doble bucle, pues podemos ver la misma organización burocrática, que son los jefes, las normas, la estructura, en cómo está concebida la organización, el principio de responsabilidad burocrática, en donde las personas tienen miedo de decir cuáles son sus errores, porque saben que hay una teoría de castigo y error, y la teoría de la adopción, que es la capacidad de que ellos se reinventen y se adapten a los sistemas. Otro principio de Morgan, para otra parte de la metáfora de Morgan a nivel de la organización como cerebro, vemos que los cerebros y las organizaciones se crean como una metáfora un sistema holográfico. ¿Esto es por qué? Porque se permite un sistema de funcionamiento general a la vez que es especializado, porque encontramos unidades que se encuentran perfectamente organizadas, pero que también su personal es multifuncional. Se distinguen funciones que están realizadas por control en cada unidad y existe lo que llamamos el proceso de redundancia. En el proceso de redundancia se toma el todo en sus partes, es decir, se crea simultáneamente lo que llamamos la especialización y la generalización de los procesos para permitir crear esa conectividad y esa redundancia
y crear la capacidad de autoorganización de las unidades, de cada una de las unidades. Si alguien falta, ¿cómo puedo suplir y cubrir ese proceso para que el proceso o lo que estamos elaborando en la organización no falle? Dentro de esos principios de diseño holográfico podemos observar que lo más importante es aprender a aprender, es decir, estar dispuesto al proceso de aprendizaje, a la variedad requerida a nivel de los procesos que se encuentran en una misma organización, a la especificación mínima crítica de cada unidad de la organización y a la redundancia de funciones en el desempeño de las tareas que se están desarrollando, siempre estando dispuesto a presentar cuáles son las deficiencias que tengo para poder autoorganizarme y estudiar esa limitante que tenemos. Dentro de las ventajas que tiene esta metáfora, vemos que contribuye a la comprensión de la dirección estratégica y facilita el aprender a aprender dentro de una organización. Hace que las organizaciones sean abiertas a la autocrítica y a las exigencias que se están presentando, que facilitan nuevos estilos de organización y se caracteriza a las organizaciones actuales que estamos en este momento. Mientras que dentro de las limitaciones vemos que se limita el conflicto, no se analiza, no se pasa por alto los conflictos dentro de la organización y siempre va a tener que venir vinculada a un cambio, una mayor actitud, un mayor valor de los miembros de la organización. Durante este año y medio de la pandemia, nosotros hemos visto cómo las organizaciones se han reinventado y han tenido que influir en el inicio de una etapa en donde se valora más a los miembros que han roto barreras y que son capaces de desaprender para aprender y seguir aprendiendo. Por lo cual consideré que esta metáfora es muy relevante en el análisis de las organizaciones. ¿Por qué? Porque el todo y las partes hace que nosotros estemos dispuestos a reinventarnos en el proceso y hacer que la organización funcione como tal, indiferentemente de que alguna de las unidades o alguno de los integrantes falle. Y aparte de todo, el que no se tenga que estar todos en un mismo lugar y bajo una misma unidad de desempeño para poder ejercer las funciones, facilitando nuestra capacidad de crítica en el desarrollo de los procesos y nuestra capacidad de invención para optimizar y hacer o de fluir mejor y de una manera más adecuada la información en el cumplimiento de las metas y el desarrollo de la organización. Muchas gracias por su atención y espero que esta información haya sido útil para los participantes.